Se construye la presa más grande del mundo. Una obra monumental. Sí, y políticos, empresarios, invierten casi todo en la fachada. Decoraciones de oro, acabados de diamantes. Todo para la foto. Se inaugura un año antes, todos aplauden, pero en el apuro descuidan por completo los cimientos. Lo que nadie ve. Exacto. Años después, una tormenta, aparece una grieta minúscula. Semanas después, una gota se filtra. Luego un chorrito y, en minutos, todo se viene abajo. Arrasando con todo. Y la pregunta es, ¿y si las estructuras de nuestra vida, las económicas, las profesionales, tuvieran una grieta similar que no estamos viendo? Uf, es una pregunta que da vértigo, porque toca la base de todo lo que nos enseñaron. Totalmente. Y es justo el punto de partida del análisis de hoy, basado en las ideas de Borja Vilaseca en su libro ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Ahí vamos. Nuestra misión es justamente esa. Vamos a hacer una especie de deconstrucción de los cimientos del sistema para el que nos educaron, para entender por qué, según el autor, está lleno de fisuras y ya no nos sirve. Exacto. Y no es para asustar a nadie, sino para entender las reglas ocultas del juego que todos estamos jugando. Claro, para tener más claridad. Y al entenderlas, quizá podamos decidir si seguimos jugando igual o si, reinventamos nuestra estrategia. Vamos a desglosar esta exploración en 3 partes. Primero, el origen de esas grietas. Perfecto. Segundo, por qué la era que conocíamos ya se terminó. Y tercero, cómo podemos construir algo nuevo, algo más sólido desde lo personal. Empecemos por la primera grieta, la que sostiene todo lo demás, el dinero. De acuerdo, vamos a meternos hasta la cocina con esto. El libro argumenta que muchos de nuestros problemas no son casualidad. No, son el resultado de un sistema con fallas de diseño. Y la primera falla, la más profunda, es la pregunta: ¿qué respalda realmente el dinero que tenemos? Aquí es donde la historia se pone fascinante y un poco inquietante, la verdad. A ver. Hasta 1971, la mayoría de las monedas, con el dólar a la cabeza, estaban respaldadas por oro. El famoso patrón oro. Ese mismo. Si tenías un dólar, en teoría, podías ir y cambiarlo por una cantidad de oro. Pero ese año, el presidente Nixon cortó ese vínculo. Y ahí cambió todo. Ahí pasamos a lo que el libro llama el patrón deuda. Espera, ¿patrón deuda? O sea que el dinero que usamos hoy se crea a partir de deuda. Exactamente. Ya no está respaldado por algo físico como el oro. Ya no hay nada tangible detrás. Nada. Solo está respaldado por la confianza, de ahí viene la palabra fiduciario, en que los gobiernos y nosotros pagaremos las deudas. Y el mecanismo para crearlo, el sistema de reserva fraccionaria, ¿no? Justo, y aquí es donde muchos nos perdemos, así que vamos a explicarlo de forma sencilla. Por favor. Imagina que depositas 1,000 pesos en un banco. La lógica nos dice que el banco guarda tus 1,000 pesos en una bóveda, ¿cierto? Sí, es lo que uno asume, que mi dinero está ahí, seguro. Pues no es así. La ley permite al banco mantener solo una fracción de ese dinero en reserva. Una parte pequeña. Digamos un 10%, o sea 100 pesos. Los otros 900 puede prestarlos. Ok. Ahora, otra persona pide un crédito y recibe esos 900 pesos, que probablemente deposita en otro banco. Y me imagino que ese segundo banco hace lo mismo. Se queda con el 10%, 90 pesos, y presta los 810 restantes. Precisamente, si repites ese proceso una y otra vez, de tus 1,000 pesos iniciales se ha creado mágicamente mucho más dinero en la economía. Es dinero creado de la nada. A partir de una promesa de pago, de deuda. Y esto genera 2 cosas. Primero, inflación constante, porque hay más dinero persiguiendo los mismos bienes. Y segundo, Una deuda global que, por diseño matemático, es imposible de pagar. Siempre se debe más dinero del que realmente existe. entonces lo que el libro plantea es que el sistema no está roto. No, está funcionando exactamente como fue diseñado, para crear una necesidad perpetua de crecimiento y deuda. Es como una cinta de correr de la que no te puedes bajar. Y si el dinero es deuda, las entidades que manejan esa deuda a gran escala deben tener un poder inmenso. Supongo que de ahí viene el concepto de corporatocracia. Has dado en el clavo. El autor la describe como una especie de imperio no oficial, Una élite. una élite global, formada por los altos mandos del mundo político, empresarial y financiero. Y da un dato demoledor. ¿Cuál?
De los 100 organismos económicos más grandes del planeta, más de la mitad ya no son países, son corporaciones. Su poder económico supera al de naciones enteras. El ejemplo que da sobre el gobierno de Estados Unidos es muy gráfico. Sí, menciona cómo al gobierno de Obama se le llegó a apodar el gobierno de Goldman Sachs. Claro, por la cantidad de ejecutivos de ese banco en puestos clave. Exacto. Robert Rubin, Timothy Geithner han ocupado puestos en la Secretaría del Tesoro tanto con demócratas como con republicanos. Es una puerta giratoria. Pero, a ver, un escéptico diría que eso suena un poco a teoría de la conspiración. Es una buena pregunta. El autor no lo plantea como un grupo de gente en una habitación oscura planeando todo, Sino más bien como... como un sistema de incentivos. Las corporaciones financian campañas, los políticos crean leyes que las favorecen. Es un círculo. Y ese poder moldea nuestra vida diaria. Totalmente. En las regulaciones alimentarias, en las políticas energéticas, en todo. Y lo más interesante es cómo se perpetúa, cómo nos convencen de que así son las cosas. La historia que usa de los 5 monos es increíble. Es una metáfora perfecta de la cultura que heredamos. Cuéntala. Bueno, unos científicos encierran a 5 monos con una escalera y unos plátanos en la cima. El cebo perfecto. Claro, cada vez que un mono intenta subir, lanzan un chorro de agua helada sobre los otros 4. ¡Auch! Pasa poco tiempo hasta que los monos aprenden. Si alguien intenta subir, el resto le da una paliza para evitar el castigo. Y aquí viene lo bueno. Los científicos quitan el agua helada. Ya no hay castigo. Exacto. Y empiezan a sustituir a los monos. Entra un mono nuevo que por instinto ve los plátanos y va a por ellos. Y los veteranos lo muelen a golpes. De inmediato. Él no entiende por qué, pero aprende a no subir. Y el proceso se repite hasta que no queda ninguno de los monos originales. Justo. Ahora tenemos en la jaula a 5 monos que nunca han visto el agua, pero que siguen golpeando a cualquiera que intente subir. Y si les preguntaras por qué, la respuesta sería, no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. Es escalofriante lo bien que describe nuestra educación. Nos entrenaron para un sistema específico. Totalmente. El autor sostiene que nuestro sistema educativo se diseñó en la era industrial no para crear pensadores críticos, Sino para producir lo que el sistema necesitaba. empleados obedientes, contribuyentes pasivos y consumidores voraces. El problema es que nos educaron para un mundo que ya no existe. Ahí está la clave. Claro, nos entrenaron para un juego y de repente nos cambiaron las reglas, el tablero, todo. Y eso nos lleva al colapso de ese viejo modelo. La transición de la era industrial a la era del conocimiento. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que la promesa que les hicieron a nuestros padres, estudia, saca un título, consigue un trabajo seguro y jubílate bien, Esa promesa se rompió. se ha roto. Esa seguridad ya no existe. Y hay 2 fuerzas gigantescas detrás de esto. La primera, la globalización. ¿Y la deslocalización? Claro, cualquier trabajo que pueda reducirse a una serie de pasos, ya sea en una fábrica o una oficina, puede ser automatizado o... Externalizado a un país con mano de obra más barata. Exacto. Y la segunda fuerza es la tecnología. El conocimiento ahora es la materia prima. Precisamente, antes la riqueza venía del capital, de tener fábricas. Hoy, la riqueza viene de la información y la creatividad. Y esto ha creado un nuevo tablero de juego con 2 tipos de jugadores, como los describe el autor. Los elefantes y las pulgas. Me encanta esa analogía. Los elefantes, las corporaciones gigantes, lentas, Burocráticas. y las pulgas somos nosotros. Los agentes libres. Autónomos, emprendedores, freelancers, artistas. La llamada clase creativa. Somos pequeños, ágiles. Y podemos saltar de un proyecto a otro. El tema es que las habilidades para sobrevivir como pulgas son radicalmente opuestas a las que se necesitaban para ser un buen empleado elefante. En resumen, antes nuestra valía estaba en nuestra capacidad para encajar, para ser una pieza predecible. Una pieza obediente. Y ahora nuestra valía reside precisamente en lo que nos hace únicos, lo que no puede ser replicado por una máquina. Lo has definido perfectamente. El éxito en esta nueva era no depende de obedecer órdenes, sino de nuestra capacidad para pensar, crear, resolver problemas. Requiere potenciar el hemisferio derecho del cerebro.
La creatividad, la intuición, la empatía. Ya no se nos paga por obedecer, se nos paga por pensar. Esa idea me resuena muchísimo. Es esa sensación de que ya no basta con un título. Ahora tienes que ser una especie de navaja suiza humana. Sí, para mantenerte relevante. Entonces, si el sistema tiene estas grietas, las reglas han cambiado y nos educaron para un mundo que ya no está. La pregunta del millón es, ¿qué hacemos? Y la propuesta del libro puede ser polémica. Porque dice que la verdadera revolución no está en la calle. No, dice que está en nuestro interior. Es un giro radical. Si plantea que toda la energía que gastamos en la indignación, en quejarnos del gobierno, de los bancos, Es energía que se desperdicia. y que es mucho más eficiente usarla para cambiarnos a nosotros mismos. Ojo, no es resignación, Es asumir la responsabilidad personal. al 100%. Hay una cita en el libro que es demoledora. A ver, La revolución más grande que podemos hacer hoy en día no es coger una pancarta e ir a protestar, sino reflexionar sobre cómo ganamos y gastamos nuestro dinero. y eso implica un proceso que él llama emancipación ciudadana. Que suena muy grande, pero en el fondo es liberarnos de la dependencia de que papá Estado o mamá corporación vengan a salvarnos. Y bueno, la tercera parte del análisis, la de las soluciones, es crucial. ¿Cuáles son los pasos de esa emancipación? Es la parte más importante. El libro lo describe como un viaje hacia adentro en 3 etapas. La primera, El autoconocimiento. Y es la más difícil. Es mirarse al espejo sin filtros. implica desenterrar todas esas creencias limitantes sobre el dinero y el trabajo que heredamos. Exacto. Lo que llama nuestro patrón financiero. Es como limpiar una casa que ha estado abandonada. Da miedo entrar, pero es el único modo de ponerla en orden. Es la analogía perfecta. Hacer un inventario honesto. ¿Qué historias me contaron sobre el dinero? Creo que para ser rico hay que ser malo. Pero el autoconocimiento no es solo ver lo malo, no. No, para nada. También es redescubrir nuestros talentos, nuestras pasiones, aquello que se nos da bien de forma natural. Ok. Una vez hecho ese inventario, ¿cuál es el siguiente paso? La segunda etapa es el desarrollo personal. Si el autoconocimiento es el diagnóstico, esta es la rehabilitación. Convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y aquí el autor pone el foco en algo que la educación tradicional ignora por completo. La educación emocional. Aprender a gestionar la mente, dominar los miedos. Sanar la autoestima. Sostiene que de nada sirve el conocimiento técnico si somos esclavos de nuestras inseguridades. La inteligencia emocional es la base. Y la tercera etapa es donde todo esto aterriza en el mundo real. Exacto. Es el liderazgo en valores. Aquí conectamos nuestra vocación con nuestra profesión. Encontrar un propósito. Una manera de poner nuestros talentos al servicio de los demás para resolver un problema real. Y como consecuencia de aportar ese valor, generamos riqueza. Y esa es la verdadera educación financiera de la que habla. Sí, no se trata de aprender a invertir en bolsa, sino de aprender a crear valor. Me parece clave ese punto. No es elegir entre ganar dinero o hacer el bien, que es un falso dilema. Un dilema de la era industrial. Se trata de aprender a crear riqueza a través de un enfoque que beneficie a la sociedad. Justo. Si eres un diseñador increíble, en lugar de vender productos dañinos, ayuda a marcas sostenibles a crecer. El talento es el mismo, pero el propósito y el valor son radicalmente diferentes. Ahí está. Al final, es el paso definitivo para dejar de ser una marca blanca fabricada por el sistema. Y empezar a desarrollar nuestra marca personal, basada en ese talento único que descubrimos. Y ahí es donde todo el análisis cierra el círculo. Totalmente. El viejo sistema se construyó sobre una idea insostenible, el crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos. Esa grieta fundamental nos obliga a redefinir qué es la verdadera riqueza para nosotros. ¿Es acumular más cosas o es tener más tiempo, más libertad, más propósito? Y el libro cierra con el desafío más personal y directo, más allá de los sistemas económicos o las eras históricas. Todo se reduce a una elección íntima. La pregunta que deja en el aire y con la que queremos cerrar es una para llevarse y reflexionar durante mucho tiempo. Después de todo lo que hemos desgranado, la pregunta es simple y a la vez lo cambia todo. ¿Qué harías con tu vida si no tuvieras miedo?